dado como pauta esta virtualidad es que hay que ser puntuales. Sí, Bueno, si siempre. están de acuerdo, vamos a comenzar este encuentro que tenemos hoy con Roberto Folari. El tema que se ha planteado es la temática de la interdisciplina ante las nuevas formas de subjetividades. Y yo agradezco en principio a las autoridades de la facultad el hecho de que hayan producido este evento, tanto a la decana y en particular a Sandra Gerlero, que fue la que ha organizado con su equipo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología este evento, y que ha alentado cuando me comentó la invitación de Roberto Folari. A mí me produjo una profunda alegría que Roberto esté en este encuentro en estos tiempos de pandemia. Para quienes no lo conozcan, pero yo creo que Roberto es bastante conocido por todos nosotros aquí en Rosario, pero para quienes no lo conozcan, he tomado unos datos del currículum de Roberto, que es extensísimo, pero simplemente voy a señalar las cosas más relevantes. Él es doctor y licenciado en psicología por la Universidad de San Luis, o sea, viene del campo disciplinario de la psicología, y ha sido profesor de epistemología de las ciencias sociales en la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que es un indicador, aunque ahora esté retirado, porque él dentro de su currículum debería poner que como los buenos vinos de la región de Cuyo, cada año que pasa sabe mejor. Entonces esto me parece una característica importante. Y ya van a ver por qué digo que es como los vinos tintos de Cuyo. Él ha intervenido en múltiples actividades. Yo tengo el enorme placer de que me hayan dado esta oportunidad, porque creo que Roberto Folari es una joya no suficientemente explotada por nosotros los argentinos. Creo que lo han aprovechado mucho más en sus conocimientos y él ha interactuado mucho más en otros países de nuestra América Latina. Ha sido asesor de distintos organismos internacionales, tanto de la OEA, de la UNICEF. Ha intervenido y fue pionero en la intervención en los procesos de evaluación cuando aparece la CONEAO. Incluso yo conocí a Roberto personalmente, digamos, allá en el 2003-2004, cuando se hizo la primera evaluación de la Universidad Nacional de Rosario, y fue por unanimidad del Consejo Superior de Rosario, avalado en su participación como evaluador, incluso requerida como imperiosa, porque Roberto era la garantía de ese cuco que no se sabía qué era la evaluación en ese momento, que amenazaban con destruirnos, o al menos en nuestro imaginario, y Roberto era como la garantía de que no nos iban a destruir. El defensor de Roberto en ese momento para que participara en esos procesos fue Ovide Menin, fuertemente, que había sido decano de la facultad. Y además de intervenir en esos procesos de evaluación que nos ligaron a nosotros, yo creo que tiene pocos premios, porque tendría que tener más, pero tiene uno muy importante, que es sobre los derechos humanos y otorgado por una universidad de reconocimiento internacional. Y creo que lo tiene bien ganado tanto como psicólogo y como un especialista en las ciencias sociales, no tanto por lo que sabe, sino por la coherencia de su práctica. De los pocos intelectuales argentinos de este momento que ha sido traducido a distintos idiomas. Ha sido traducido al alemán, al inglés, al italiano, al gallego, al portugués, y creo que también al
al rosarino. Ha escrito numerosos artículos, infinidad de artículos. Ha escrito numerosos libros. Incluso yo creo que alguien tendría que tener la iniciativa de recopilar su obra. Y creo que lo de Sandra, al invitarlo acá, porque muchas veces ha venido a Rosario, es una oportunidad para decir, hay que juntar los papeles de Folari, porque yo lo poco que tengo de él y lo que estuve viendo desde allá de la década de los 80, son totalmente leíbles en la actualidad. Es decir, Folari, y no te estoy aludando, Roberto, sino que lo digo sinceramente, es un clásico en estos temas que vamos a hablar. Sus textos pueden ser releídos, incluso los textos de la década del 80 y de antes, y tienen una vigencia total. Incluso creo que ahí hay una importancia que nosotros debemos rescatar de esta presencia aquí. Yo en su oportunidad, incluso no sé por qué, me tocó presentar un libro de él en el 2004, hace 16 años, en Homo Sapiens, que fue un texto sobre la proliferación de los signos que había hecho con un equipo de investigación y que lo he vuelto a leer a partir de esto y es totalmente vigente en lo que dice y sobre todo, fundamentalmente, en este estilo que tiene Roberto, que es provocar, criticar. Si, digamos, a mí me pregunta en qué nos aporta, en qué es un aguijón que cuando vos crees que tenés claro una teoría, viene Roberto Folari y te pincha en algún lado. Y ese gesto de un pensamiento crítico que él tiene, que a mí me recuerda a lo mejor de la Reforma del 18, porque ahí hay mucha tela que cortar, pero él me recuerda a lo mejor de eso, e incluso me hace pensar cómo en un contexto como el nuestro, con todas las cosas a veces en contra, podemos producir gente como Roberto, que no solo piensa, reflexiona críticamente, sino que tiene esa calidad humana de decir las cosas más duras en algunas cuestiones, pero con una actitud y un gesto como diciendo, ¿qué te estoy diciendo?, que hace que uno se asombre de la manera de hacer la crítica. Hay una otra persona que yo conocí que me hace acordar a Roberto Folari, que es Jerome Brunner. Es decir, el mismo estilo de decir, bueno, sí, vení a ver qué estás pensando, pero a mí me parece que esto no es así porque a mí no me cierra esto. Yo he escuchado intervenciones de él haciendo análisis crítico de verdaderos gente que digamos, costaba a veces ver esa perspectiva crítica, como a Piaget, como a Rolando García, como analizar la perspectiva epistemológica de Kuhn, como lo hizo él, que nos abre de alguna manera una visión de conjunto. Bueno, no quiero insistir más, yo creo que nos va a aportar muchísimo. Creo que el tema de la interdisciplina en este momento es un tema sumamente importante, sumamente importante por el momento en que se está planteando y por la gran confusión que hay en este término y que Roberto lo tiene en ese sentido bastante trabajado a la temática. Pero además creo que junto a este tema de la interdisciplina, que los psicólogos nos lo debemos, porque se ha planteado en algunos otros campos de la ciencia, pero en la psicología, esto es una opinión exclusivamente personal, yo creo que nos debemos este debate, ni siquiera se inició muy incipientemente y ha quedado ahí en amague de siempre ponemos un enfoque interdisciplinario, pero en realidad es algo que yo creo que nosotros nos ameritamos una discusión. Y creo que junto a otros 4 ejes que
acá Sandra lo ha planteado en cómo orientar, digamos, su gestión en la Secretaría. El otro eje que atraviesa es toda la cuestión de género, toda la cuestión de revisar los discursos patriarcales que atraviesan nuestras propias teorías psicológicas, nuestro propio lenguaje. De eso han dado ya bastante referencias a esto, o han abierto bastante punta. Otro punto, otro elemento que a mí me parece importante, junto con la interdisciplina que está relacionado con eso en este debate, es todo esto que estamos pasando ahora con las nuevas tecnologías, este cruce que nos atraviesa de las narrativas lineales y de las narrativas hipertextuales, este atravesamiento que tiene hoy la investigación, que tiene hoy la formación, digamos, a nivel de la universidad, pero también de las escuelas, que tenemos que estar entre celulosa y silicio, entre textos y hipertextos, y que nos hace repensar incluso muchas cuestiones de nuestras prácticas de producción de conocimiento y de transmisión del conocimiento. El otro punto que Roberto también lo ha tocado, y creo que ha sido pionero en eso, y es muy reflexivo y crítico, es en esta cuestión de pensar desde el sur, de pensar desde lo decolonial, de pensar desde una perspectiva emancipadora, desde pensar de un pensamiento latinoamericano, del cual él ha dado, ha sido uno de los primeros que desde el campo de la psicología ha señalado con rigor académico estas cuestiones. Y el otro punto que a mí me parece sumamente interesante también en estas cuestiones es que, y Roberto lo ha planteado también desde los años 70, la no neutralidad del conocimiento científico, la no neutralidad de la formación. Es decir, nadie habla desde un no lugar, nadie construye desde un no lugar. Y por eso la dimensión política de la investigación, digamos, dimensión política de las intervenciones nuestras, hoy en tiempos de pandemia, vuelven a tomar un vuelo que a mí me parece importante. Entonces, todos estos ejes que marcan la agenda de ya encarrilado la tercera década del siglo XXI y que se vienen cacareando desde los años 70, yo creo que ha llegado el momento de agarrar y pegar un giro en ese sentido. Por lo demás, solo quiero decir que la lucidez, la claridad, la capacidad de diálogo, el humanismo de Roberto Folari son un testimonio de vida, es decir, es una síntesis dialéctica del decir y de hacer. Yo conozco múltiples experiencias de él, intervenciones de él, donde da un gusto y estoy seguro que acá va a quedar confirmado los halagos que yo le estoy diciendo, porque creo que en estos tiempos de no abrazos, al menos las palabras me permiten abrazarte y decirte que te queremos mucho, que te necesitamos y que se haga llegado la hora que esto no quede en este Zoom y que te aprovechemos mucho más por todo lo que tú generosamente, estoy seguro, nos vas a aportar. Gracias enormes, Félix. Te dejamos la palabra y te escuchamos. Creo que, no sé si está estipulado, Sandra, un tiempo, ¿cómo lo habéis pensado? Lo conversamos previamente con Roberto, si le parecía bien, acordamos más o menos 40 minutos, 45, ¿cómo te parece, Roberto? Nosotros tenemos un tiempo máximo que es hasta las 13:35, por esta cuestión de la tecnología, que hay una programación del Zoom, además avisarles que también se está grabando para aquellas personas que no han podido participar, digamos, y que luego lo vamos a socializar en el YouTube, digamos, de la Facultad de Psicología.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, primero agradecer a la facultad, dentro de una universidad de Rosario que quiero mucho y que conozco mucho. He ido muchas veces, no solo a la Facultad de Psicología, también a varias otras. Me es muy familiar la universidad y sí me tocó aquella experiencia de ser uno de los evaluadores, en 2005 creo que fue, y que fue el operativo más grande que hubiera hecho Coneagua hasta ese momento en toda su historia. ¿Eh? La Universidad de Rosario no es cualquiera, es una universidad muy grande y con mucha tradición. Y bueno, Félix, solo agradecer tu generosidad y bueno, has puesto alta la vara, ojalá esté yo medianamente a la altura de lo que has señalado con tan buen corazón y tanta apertura. A ver, vamos a hablar entonces de interdisciplina y cómo podría referir eso a una temática específica como esta de las nuevas formas de subjetividad. En cuanto a interdisciplina, lo primero que habría que decir es que ha aparecido como una especie de renovación de las, diría, tradicionales o iniciales expectativas de gran logro histórico que estaban asignadas a la ciencia. Cuando la ciencia todavía estaba apenas en ciernes, y las ciencias sociales eran le faltaba casi un siglo para configurarse, ya Augusto Comte planteaba aquello de la religión de la humanidad, la ciencia como la que sería la mediación de esa religión en favor de la humanidad. Si la ciencia ocupaba el lugar de la religión en cuanto a ser aquello que salva, porque la ciencia podría promover la desaparición de las grandes desgracias que nos asolan como humanidad, como son las guerras y ciertamente también, claro, las enfermedades, que bueno, que paradojal resulta decirlo en este triste momento que atravesamos en la humanidad y bueno, obviamente entonces también en nuestro país con esto. Esa esperanza no era del todo vana, ciertamente las ciencias han mejorado considerablemente las condiciones de vida de la población, pero claro, si la expectativa era excesiva, es evidente que es una expectativa que en parte fue decepcionada. La humanidad no iba a curarse de todos sus males o a resolverlo por vía de la ciencia, de modo tal que aquello que se dio en la Argentina a comienzos del siglo XX y que la historia de las ideas de nuestro país ha mostrado como lucha entre aquellos que eran espiritualistas, ¿no es cierto?, y los, en cambio, partidarios de la ciencia, ¿no? Estos dos grandes sectores que se enfrentaron y donde desde el lado de la ciencia aparecía gente como José Ingenieros, como Víctor Mercante, bueno, ocuparon un rol importante en la historia, ¿no? Porque hoy se acusa fácilmente a algunos de ser positivistas, casi cualquier defensa de la ciencia es atacada como positivista, lo cual es un error. Se puede claramente defender la ciencia desde lugares distintos al positivismo, pero aquella época en que sí, defensa de la ciencia y positivismo casi se identificaban entre sí, porque el positivismo era la doctrina desde la cual la ciencia era presentada a la sociedad, cumplieron un rol que no es nada desdeñable, porque se enfrentaban a un mundo previo gobernado por el espiritualismo religioso, por jerarquías sociales legitimadas en el espiritualismo religioso, y la ciencia vino a, por un lado, poner lugar a la razón en cuanto a los procedimientos, ¿no es cierto?, de organización del mundo cotidiano y también a combatir de alguna manera esa jerarquización cuasi absoluta que había en términos de ese espiritualismo que votaba, supuestamente, claro, de superiores condiciones espirituales a aquellos que estaban en los lugares dominantes de la sociedad, ¿no? Así que la ciencia cumplió un rol importante de, efectivamente, mejorar condiciones históricas, siempre acompañada, claro, de ciertas políticas, porque la ciencia sola, digamos, tiene que estar acompañada de otras cosas para ser eficaz,
y no siempre ha estado acompañada, a menudo más bien lo contrario. Pero también es verdad entonces que la ciencia puede haber servido a veces al dominio, como no. La tecnología de guerra es el ejemplo más obvio, pero nada menor en sus efectos. De modo que fue perdiendo ese halo salvífico que tenía al comienzo, e incluso con el tiempo las expectativas de mejora social que la acompañaban. Y frente a ese desgaste legitimatorio que, hay que decirlo, muchos tecnócratas siempre han querido renovar, es decir, pensar que el mundo se cambia solo por la ciencia y no básicamente por la política, cuando es la política la que reorganiza básicamente la sociedad, y en todo caso la ciencia se pone a su servicio, la ciencia y la técnica. Entonces los tecnócratas generalmente han sido quienes nos quieren convencer de que no se necesita la política porque ya la ciencia se basta por sí misma. Bueno, esto sí es algo que se desgastó con el tiempo, y la tecnocracia también fue perdiendo ese halo brillante que tenía en la época de Max Weber, cuando la modernización inicial de las sociedades a comienzos del siglo XX. Y entonces la interdisciplina ha venido a veces a retomar ese halo de potencia de la ciencia, ya que la ciencia disciplinar no resuelve las cosas, la interdisciplina sí las resolvería, y en ese sentido se ha instalado muy a menudo en un imaginario de completud, que no es nada difícil de pensar a partir del psicoanálisis lacaniano, que tiene, entiendo, mucho peso en vuestra facultad, ¿no? Es decir, en una cierta idea de una especie de ciencia que es capaz de unirlo todo y que por tanto potencia fuertemente aquello que desde la ciencia habitual, disciplinar, no se conseguiría, ¿no? En este sentido voy a decir muy brevemente algo que yo he trabajado en muchos textos, algunas referencias hacía Félix a ello, sobre la interdisciplina. Aquí no vendría a cuento ahora verlo en detalle, pero si alguien quiere luego en la conversación podemos profundizar. Que ese imaginario de completitud funciona por vía de la idea de una especie de rompecabezas, ¿no? Se imagina las ciencias diversas como piezas de un rompecabezas que se hubiera despedazado y que luego entonces hubiera que retomar las piezas y simplemente hacerlas converger unas con las otras según un orden predeterminado que nos volvería a la armonía natural del dibujo del mundo, vamos a decir así, ¿no? Se volverían a establecer una especie de armonía, de conocimiento establecida entre las diversas disciplinas, que recuperaría una especie de unidad perdida, y que mostrarían que la especialización científica ha sido un tanto desastrosa porque ha impedido sostener esa unidad, ¿no? Bueno, la especialización tiene problemas, por supuesto, pero no es, porque el problema de la unidad del conocimiento es una falsa expectativa. El conocimiento científico nunca estuvo unido. El conocimiento unido es el precientífico, el conocimiento, por ejemplo, de la escolástica medieval, que, como ustedes saben, la filosofía incluía todas las ciencias a su interior, y las ciencias se han ido independizando de la filosofía trabajosamente, de a una, sucesivamente, y por medios singulares en cada caso, ¿no? La biología, es decir, primero la física, después la química, después la biología, luego la psicología separándose de la biología, luego la sociología separándose de la psicología. O sea que las disciplinas se han independizado, cada una por su parte, rompiendo con la reducción a la explicación que daban ciencias anteriores, y por lo tanto la diferenciación disciplinar no es una desgracia que nos hubiera caído desde los infiernos, sino es una necesidad íncita del pensamiento científico. Por lo tanto, las disciplinas no son la división de un campo preconfigurado que luego es subdividido en partes, sino por el contrario es la configuración de espacios que se dieron como diferenciados, que exigieron esa diferenciación para poder profundizar el conocimiento científico, que no existirían sin esa diferenciación y que por tanto resisten a cualquier unificación, ¿no?
Ciertamente, quien haya estudiado la epistemología bachelardiana sabe bien que los objetos reales o la división empírica de los objetos, vamos a decir así, no coincide con la división conceptual de los objetos de la ciencia, y que por lo tanto la, vamos a decir así, entre comillas, unidad del mundo, esa continuidad que pudiéramos adscribir a los objetos del mundo, que de por sí ya también podría problematizarse, pero en todo caso a nivel empírico, que aparecen configurados como formando parte de un solo universo, no coincide con los objetos teóricos de la ciencia que se dan en ruptura mutua, en diferenciación mutua y por tanto en ningún caso en continuidad. Y por lo tanto no hay ningún campo homogéneo donde podamos ubicar luego los distintos objetos de la ciencia en continuidad entre sí. Bien, dejo allí estos prolegómenos que tienen mucho detrás, digamos, es decir, los estoy diciendo de modo muy sintetizado y ciertamente, por lo tanto, condenando a quienes me están escuchando y tienen esa amabilidad a una síntesis demasiado apretada y quizá no suficientemente explicitada ni fundamentada aquí, pero bueno, que tiene sus fundamentos en por ejemplo, en autores como Bachelard y el Bourdieu del oficio de sociólogo, ¿no es cierto? Donde hace esa distinción entre objetos real y teórico, que, bueno, pueden ser consultados o, bueno, insisto, podemos charlar un poquito después. Dicho esto, diríamos entonces que la interdisciplina no es ningún retorno a la unidad perdida, pero sí es la posibilidad de trabajar cierto tipo de complejidades de una mejor manera, complejidades temáticas, ¿no? Que exigen ir más allá de las disciplinas porque ninguna de las disciplinas da razón suficiente de las características de ese objeto de análisis. No todas las complejidades son interdisciplinarias. Quiero dejar claro esto porque sería una simplificación grosera decir lo disciplinar es simple y lo interdisciplinar es complejo. No, por favor. Hay complejidades disciplinares y vaya si las hay, ¿no? Pero hay cierto tipo de objetos que exigen la interdisciplina y entonces un cierto tipo de complejidades que se trabajan de esa manera, ¿no? Insisto, no las únicas complejidades. Y a partir entonces de esta idea general que hemos dado de interdisciplina, se puede trabajar, por supuesto, muy diversas temáticas pertinentes que desde nuestro tiempo histórico nos parezcan valiosas, nos parezcan dignas de ser investigadas. Por ejemplo, se me ocurre el comportamiento de masas, un viejo tema de la sociología de comienzos del siglo XX, pero que sigue siendo un tema no menor, ¿no? Vemos en nuestro país también comportamiento de grupos que cuando están conjuntados en la calle son capaces de comportamientos violentos y, digamos, no dan razón cuando se les pregunta de por qué los ejercen. Bueno, el futuro de una institución como la del matrimonio o pareja en general, institución compleja, ¿no? Y ciertamente nada natural, históricamente construida, que vale la pena pensar que en las modificaciones y las aperturas que ha habido en el último siglo y que han sido altamente beneficiosas bajo cierto punto de vista, se da también entonces cierta pérdida de la rigidez del lazo. Esa rigidez del lazo de pareja era altamente problemática y condenaba sobre todo a las mujeres a condiciones realmente muy penosas a veces de vida, pero también es cierto que la ruptura de límites rígidos lleva también a una difuminación, ¿no es cierto?, del horizonte de la pareja. Por ejemplo, la posibilidad de la imposibilidad que había de separarse en otra época, que hubiera una separación, sobre todo para las mujeres que quedaban sin sustento, se ha transformado en la fácil posibilidad de separación, ¿no? Ante cualquier conflicto está ya el horizonte de la posibilidad de separarse, ¿no? En fin, ustedes saben mucho más que yo de esto, porque yo soy psicólogo de título, pero no de permanente ejercicio, ni mucho menos.
Así que quienes hagan clínica deben conocer estos problemas, son muy importantes y ciertamente no son solo psicológicos, las instituciones están construidas social e históricamente, y ahí hay sociología, hay teoría política, antropología, historia, historiografía, ¿no? En fin. Los efectos subjetivos del arte y de lo estético, que son todo un tema, porque ustedes saben que en la modernidad se dejó afuera, por vía de lo intelectual, a todo lo que tuviera que ver con lo sensible, y bueno, recoger la beta de la sensibilidad es importante. En fin, hay distintos tipos de temas posibles. Uno que yo quiero proponer aquí es de las nuevas formas de subjetividad, que obviamente tienen su centro a la psicología, pero no solamente a ella, que tiene que ver con la decadencia de la civilización, ¿no? En el sentido del malestar de la civilización propuesto por el célebre texto de Freud, ¿no? Aquello que se solía llamar malestar en la cultura, según la primera traducción aquella de López Ballesteros, y que luego, bueno, fue traducido como civilización, ¿no? Esto que muchos de ustedes conocen muy bien, la caída de la figura del padre. Voy a hacer ahora una descriptiva nada más de esto, ¿no? La aparición de un neonarcisismo muy marcado en las formas de la subjetividad, el predominio de la instantaneidad, el vértigo de la experiencia, que lleva a una especie de sucesivos cortes experienciales por vía de estimulación constante, la hiperestimulación mediática, mediática y claro, a través de las redes y a través ahora del smartphone, teléfonos, que hace de nuestra vida una especie de salto permanente de una estimulación a otra sin unidad suficiente ni posibilidad de elaboración en el tiempo. Y por lo tanto, bueno, esta subjetividad en que las nuevas tecnologías nos convierten, como dijo Baudrillard, en una terminal de pantalla, ¿no? Es como si fuésemos un lugar donde se inscriben permanentemente estímulos múltiples y donde no hay una unidad substante que pueda sostener alguna coherencia en relación al conjunto de inscripciones que permanentemente se van renovando y se van estableciendo, ¿no? Me recuerda esto a algún viejo texto de Ortega y Gasset, que el hombre que pasó algunos años en la Argentina, filósofo español, y que escribió un texto que se llamaba Ensimismamiento y alteración, ¿no? Y en nuestra época nos quedó la alteración nomás. El ensimismamiento ha quedado abolido. Hay autores, se me ocurre en la literatura, Di Benedetto, mendocino, brillante, el autor de Sama, esa novela que fue llevada al cine hace poco tiempo, pero que es casi imposible de ser establecida en términos cinematográficos, porque es altamente subjetiva, digamos, ¿no? Como experiencia. Juan Carlos Onetti, cercano, claro, mucho más a Rosario que a Mendoza, uruguayo. Juan Rulfo, aquel mexicano que era de pocas palabras, un hombre melancólico, a veces alcohólico también, por depresión, y bueno, un escritor que quemó casi todo lo que había escrito, pero que sus personajes son personajes de ritmo lento, campesinos, mexicanos. Bueno, este tipo de tempo, ¿no? de la modernidad, que estos autores, por ejemplo, reflejan hoy, no está, ¿no? El silencio es insoportable para los jóvenes, ¿no? El silencio es lo peor que puede haber, no puede haber momentos sin estimulación, ¿no? El silencio es vivido como algo que espanta, ¿no? Y a la vez, bueno, entonces estos cambios de la subjetividad tienen efectos, que son efectos, pero también luego operan como causas secundarias, en la decadencia, por ejemplo, del debate político, ¿no? En algún momento nos alegramos de estos tiempos llamados, por algunos que yo comparto esa idea, de posmodernos, nos alegramos de la superación de los límites de géneros, ¿no? Géneros ligados a la sexualidad. Me remito acá a los
a los géneros artísticos, por ejemplo, y de pronto la Negra Sosa cantaba tango, y Charly García cantaba el himno, ¿no es cierto? Y bueno, ha sido esto muy enriquecedor, pero claro, ha llevado también a que en los programas estrictamente políticos no existan más, y entonces tengamos a extraordinarios ignorantes de la política, como Majul, ¿no es cierto?, como Viviana Canosa, como Cristina Pérez, como expertos en política, ¿no? Comillas, porque son los que son capaces de hablar de esos temas. Que no sepan nada no es ningún problema. Lo pueden ejercer mejor no sabiendo, porque el no saber da impunidad para decir cosas absolutamente estrafalarias con cara de piedra, ¿no? Y efectivamente vivimos entonces una decadencia del debate no solo político, ¿no? También el debate político, el debate cultural, bueno, ese ya ni existe casi, ¿no? Lo que pasa en las redes son el lugar de ejercicio de la mediocridad intelectual, bueno, mediocridad es una palabra leve, ¿no? Digamos, de la decadencia intelectual, ¿no? Porque es imposible razonar en las redes. Allí lo que le importa es el impacto, el insulto, el meme, el chiste hiriente, el bloqueo, y sobre todo la operación por trolls sobre terceros para presionarlos, en fin, cosas de un patetismo tremendo, pero para el cual hay subjetividades que están de acuerdo en producirlo, que participan de esto. ¿Ha pasado en otros momentos históricos? Sí, claro, no es novedad. Ahora, la masividad con que hoy pasa sí es novedad. Y esto lo que sucede en el periodismo es verdaderamente escandaloso, ¿no? Y como no hay periodistas que puedan ponerse al margen y hablar sobre el escándalo del periodismo, porque ellos mismos son periodistas y además porque en ese caso no les darían lugar, no se habla de la vergüenza que es el periodismo actual, mayoritario, televisivo sobre todo. Por supuesto que hay periodistas honestos, que hay periodistas inteligentes, que hay periodistas jugados, y no es una profesión fácil, y ahí en Rosario es más arriesgada que en otros lados, me hago cargo. Entonces digo, de ningún modo le achaco esto a cualquier periodista y a todos los periodistas, de ninguna manera. Pero que aquellos que son puestos desde el poder en los lugares de más peso, que suelen ser los lugares televisivos, bueno, cumplen con las peores prescripciones. Por ejemplo, había un programa de humor en la Argentina que planteaba el sketch de Hablemos sin saber. Bueno, esto es ejercido con entusiasmo, ¿no es cierto?, por el periodismo político argentino. Hablemos sin saber, cuanto menos se sepa es un poquito mejor, ¿no? Eso está claro. Después está el que hace Capusotto maravillosamente, vas a decir lo que quiero que digas, ¿eh? Entonces el periodista le hace decir, lo fuerza de diversas maneras a decir a quien está entrevistando lo que él quiere que diga. Y si no lo dice él, la persona entrevistada, entonces lo va a decir el periodista en su nombre, ¿no? Pero va a tener que decir lo que él quiere que diga. Bueno, todo esto se ejerce hoy con impunidad, ¿no? Bueno, el chequeo, el viejo chequeo de información, bueno, eso ya es algo así como una cuestión dinosaurica, no se le ocurriría a nadie, no hay que chequear nada. La cuestión es decirlo rápido al aire y producir rating. Rectificación, por favor, eso no ocurre casi nunca y además a quién le importa, ¿no es cierto? Una rectificación 5 días después, cuando lo que se dijo hace 5 días ya, bueno, que hoy se haya rectificado, que por ejemplo, ¿no es cierto?, un exministro no era la Morsa, bueno, ¿qué importa si ya le ganaron una elección diciendo que era la Morsa, digamos, ¿no? La función de esa falsedad funcionó. ¿Cómo funcionó al haberle adscrito una hija a Evo Morales que no tenía, pero se la pusieron como que la tenía y esto sirvió en un momento para que perdiera el referéndum de reelección hace unos 7, 8 años, en fin, ¿no? No diferenciar la opinión de la información. La diferenciación no es taxativa, pero es conceptualmente evidente, ¿no? Bueno, hoy todo va junto. Y tenemos, bueno, modos de la decadencia intelectual ya fuera del periodismo, como el tema del terraplanismo, ¿no es cierto? Es decir, ya el mundo es como se me ocurre, yo digo que es plano y qué, ¿no? O esos que dicen el virus no existe. El virus no existe.
¿no? Yo opino eso y se acabó. O bueno, sí, el virus existe, pero la pandemia no existe, ¿no? Y bueno, y afirmaciones arbitrarias establecidas en ese nivel, y donde si uno les contesta y le dice, mira, no, de ninguna manera esto no es así, te miran fijo y te dicen, respeta mi opinión. Tienes que respetar mi opinión, ¿no? Eso es la otra. Si tú me dices que 2 más 2, ¿no es cierto?, es 4, yo te digo 2 más 2 es 5, me dices, no, mira que es 4, yo te miro fijo y te digo, respétame, ¿no? Bueno, eso está hoy impuesto, ¿no? Es de un grado de arbitrariedad realmente notable, ¿no? Entonces, todo esto se da al interior de esta especie de condición posmoderna de neonarcisismo que ha sido muy bien descripta, no bien explicada, pero sí bien descripta por los textos de Gilles Lipovetsky, desde el imperio de lo efímero a las posteriores sobre el crepúsculo del deber, en fin, de autor francés. Insisto, es solo un buen descriptor, no un buen interpretador a mi gusto, y también en las versiones de Baudrillard, que hace una gran parodia casi, ¿no?, expresionista de lo que es el mundo de la imagen contemporáneo, del predominio de la imagen, la subjetividad líquida o liviana, como la planteó Zygmunt Bauman, o incluso un texto que yo traje de Rosario cuando aquella evaluación del 2005 me regalaron un par de libros de la universidad que eligiéramos, y yo elegí El hombre sin gravedad, con el subtítulo muy, diríamos, impactante de Gozar a cualquier precio, de Charles Melman, un lacaniano francés contemporáneo, que lo dice todo en el título. Esta es la subjetividad contemporánea, gozar a cualquier precio, digamos, y bueno, vamos para adelante como se pueda. Bueno, sobre eso, ¿solo la psicología o el psicoanálisis se pueden hacer cargo? ¿Bastan la psicología o el psicoanálisis? Cuando digo psicología o psicoanálisis, me hago cargo del problema epistemológico de la psicología, que es muy grande, la constitución epistemológica de una ciencia invertebrada, que es un archipiélago, y que sus distintas teorías son, la mayoría, claramente excluyentes e incompatibles entre sí. En otros casos son parcialmente compatibles, pero las integraciones son siempre problemáticas y habría que realizarlas. En todo caso, es una disciplina en la cual el psicoanálisis ha rechazado la idea de formar parte de algo como la psicología, y desde más de una psicología se ha encontrado que el psicoanálisis no formaría parte ni de la psicología ni de la ciencia para algunos. En fin, conozco de esos debates, no los vamos a dar aquí. Si alguien quiere, después algo puede aludirse, pero lo que quiero decir entonces, no bastan ni otras teorías psicológicas ni el psicoanálisis. Quiero decir entonces, la psicología sola en cualquiera de sus vertientes, tomándola en un sentido amplio acá la palabra psicología, no puede dar razón de todo esto, porque acá todo el problema de las TICs, las nuevas tecnologías, la comunicación y la información, que son importantísimas para la producción de estas formas de subjetividad, y tienen que ser trabajadas por comunicadores, comunicólogos. La cuestión de las bases socioculturales de cómo se ha ido construyendo históricamente esta sociedad, y bueno, tendrán que venir desde la sociología, tendrán que venir de la antropología, tendrán que venir de la historiografía, tendrán que venir incluso de la filosofía, porque la noción de posmodernidad es una noción que sobre todo se ha trabajado, y yo mismo he trabajado más bien desde la filosofía, como el discurso quizá más pertinente a esta problemática, ¿no? Bien, entonces formar con otras disciplinas, que algunas son estas que he señalado, puede estar algunas de ellas, otras no, según qué se quiere enfatizar. ¿Cómo trabajar interdisciplinarmente? Bueno, ello no es algo obvio, ¿no? No es juntarse y que la cosa funcione, porque la noción de inconmensurabilidad de Thomas Kuhn fue planteada por él para las ciencias físico-naturales. Kuhn era un historiador de la ciencia física. Es más, había estudiado física, no era un historiador.
de modo que él plantea algo así como la incomunicabilidad entre dos teorías distintas de la misma ciencia. Y está hablando de la física, no está hablando de sociología, no está hablando de física, que entre un newtoniano y un einsteiniano no habría posibilidad de comunicarse. Esto está en el capítulo 10 de su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, y afortunadamente fue luego suavizado. Uno sabe que diálogos existen, son equívocos siempre, pero que los hay, los hay. Como que le voy a decir a gente que conoce psicoanálisis lacaniano de esto, ¿no es cierto? El lenguaje es siempre equívoco. Ahora, sin lenguaje estamos muy mal. O sea, el lenguaje sí sirve, sin embargo, ¿no? Y ordena y simboliza. Entonces, Kuhn llegó luego en un artículo muy posterior, 30 años posterior casi, cercano a su muerte, el año 89, un artículo en un libro que se llama ¿Qué son las revoluciones científicas y otros textos? Ahí, uno de los 3 artículos dos creo que hay en este libro, 2 artículos, plantea el tema de la inconmensurabilidad en términos nuevos, para entonces, términos relativizados, en términos atenuados, ¿no? Y plantea que hay dificultades a través de la hermenéutica, ¿no? Que hay dificultades de comunicación entre teorías, pero no hay imposibilidad de comunicación. Entonces puede haber comunicación y todos sabemos que efectivamente la hay, pero no es una comunicación transparente, es una equivocación fuertemente equívoca entre lenguajes distintos, porque si en una disciplina como la física hay lenguajes distintos, imaginémonos los niveles de inconmensurabilidad que se da entre el lenguaje de una ciencia y otra. Son mayores, ¿no? Por lo tanto, ciertamente, ponemos a trabajar a un grupo, ¿no es cierto?, de científicos de disciplinas distintas y la comunicación es difícil. Y se va construyendo, insisto en la palabra construcción, se va construyendo un lenguaje relativamente común. Se va construyendo, digamos, los espacios de diálogo interteórico. Y yo creo que sin duda se consiguen, pero que a la vez sin duda no es fácil conseguirlos. O sea, es lento. La interdisciplina es lenta contra lo que es, digamos, el espíritu de época instalado en la velocidad, ¿no? Como Paul Virilio, por ejemplo, un autor que trabajó mucho el tema de la velocidad en la mentalidad contemporánea, ¿no? Además, en el grupo se juegan otras cosas. En un grupo de investigadores que provienen de diversas disciplinas, además de estos problemas del lenguaje, hay primacías epistemológicas y profesionales. Cuando digo primacías epistemológicas me refiero a que hay disciplinas con más prestigio previo que otras. Yo he dado clase por muchos años a carreras de comunicación y de sociología juntos. Había 10 estudiantes de comunicación por cada uno de sociología. O sea que el interés profesional por la comunicación era abrumadoramente superior al de la sociología. Pero las personas de sociología eran casi todas hijas de profesionales, tenían un alto grado de capital simbólico previo y tenían expectativas altas para su futuro. Querían ser investigadores de CONICET o algo por el estilo. Los que estudiaban comunicación se conformaban con obtener un cargo de profesor de secundaria cuando se recibieran y esto ya les parecía bastante. O sea, eran muy diferentes las expectativas y entonces había como un prestigio preconfigurado en favor de la sociología. Si eras de sociología eras muy científico, si eras de comunicación, más o menos, ¿no? Es decir, menos, había una versión así, y estaba tomada también por los que estudiaban comunicación. Entonces esto tiene sus motivaciones, no es simplemente arbitrario. La comunicación es una ciencia que tiene 40, 50 años, sociología tiene un siglo y por lo menos 120 años. Entonces, hay problemas de prestigios que hacen que cierto discurso se pueda imponer al otro. Esto hay que buscar impedir que sea artificioso, que si algún discurso viene a cuento más que otro, bienvenido sea, pero por razones intrínsecas al estudio de la temática y no porque
bueno, se supone que esta ciencia es superior. Imagínense ciencias de la salud, el peso de los médicos, los problemas que tienen los auxiliares de salud para poder hacerse escuchar, cosa que en esta época estamos viviendo también de manera dramática, estos problemas que han tenido, ¿no es cierto?, los enfermeros y enfermeras, por ejemplo. Por esto se necesita en el grupo un coordinador neutral, que puede ser quizás lo más adecuado que sea un psicólogo, pero claro, siempre que sepa jugar no a favor de la psicología, sino como un psicólogo que se comporte como tal, en el mejor sentido, con la neutralidad suficiente para colaborar a que la palabra fluya en el grupo de una manera razonable. Están problemas también de personalidad, de personas que quieren hacerse notar, o que no soportan que se les diga algo contrario a su opinión. Bueno, todo esto el coordinador del grupo deberá poder ordenarlo, deberá poder trabajarlo. Sin coordinador el grupo puede ser bastante caótico, ¿no? Así que es importante que exista, ¿no? También hay que asumir que no hay una simetría natural entre los aportes de las diversas disciplinas, porque acorde a cuál sea el tema que un grupo interdisciplinario plantea, puede haber más peso de una ciencia que de otra. Sin duda que lo psicológico sería muy importante en este tema que estamos hablando, de nuevas formas de la subjetividad. Bueno, obviamente que la psicología allí tiene cierta preeminencia, diría yo, en torno quizá a otras disciplinas como, no sé, la antropología, por ejemplo. Lo cual no significa, claro, que entonces todo lo que diga la psicología está bien y que se baste por sí misma, ¿no? Pero quiero sí decir que el aporte diferencial es natural que sea diferencial. No es obvio que si tenemos representadas 4 disciplinas, cada una tiene que aportar el 25%, digamos, ¿no? Poniendo esto entre comillas, eso sería una expectativa torpe, digamos, ¿no? En el desarrollo se irá viendo cuáles aportan más y menos, y esto es un requerimiento intrínseco al objeto, digamos, al trabajo de investigación sobre el objeto, y no algo que se pueda imponer externamente, ¿no? Lo cierto es que entonces, hecho esto, hay que munirse de paciencia, ¿no? Yo creo que la paciencia científica, de la cual hablaba Gastón Bachelard en su época, es parte de lo mejor de lo que podríamos llamar, también con una expresión muy de otra época que él usaba, del espíritu científico, ¿no? De la mentalidad científica. Investigar es ir lento. La tentación del profetismo de que hablaba Bourdieu en el oficio de sociólogo es mala consejera, es un obstáculo epistemológico. ¿Qué es esto del profetismo? Bueno, es decir cosas impactantes. ¿Se puede después de una buena investigación decir cosas impactantes? Quizás sí, quizás no, no sabemos. Lo importante no es sacar resultados impactantes, es sacar resultados, digamos, sólidos, resultados suficientemente fundamentados y suficientemente, diría yo, sedimentados. Pero si uno quiere, en cambio, ir al primer canal de televisión y decir algo que llame la atención, claro, entonces uno está más interesado en resolver su propio narcisismo que en hacer una investigación. Y esto en ciencias sociales no es, en fin, a todos, el narcisismo no juega a todos, ¿verdad? No pretendemos ninguno, ni yo, por supuesto, ser ajenos a eso, pero bueno, hay que tener el mejor control posible sobre esto, para algo somos psicólogos. Lo cierto es que entonces, ya saliendo de esa cuestión de la tentación de decir conclusiones prefiguradas o impactantes, no se trata de integrar las disciplinas, este imaginario de la totalización o de la completud debe desaparecer por completo. Para nada estamos haciendo eso, lo que se está haciendo es utilizar aquello que viene a cuento de ciertas disciplinas en torno a un tema específico. Eso es todo, ¿no? No estamos integrando todas las disciplinas entre sí, ni mucho menos. Esto sería un trabajo ciclópeo e imposible. Y por otro lado, tampoco estamos negando la singularidad disciplinar. Esto me parece importante, que nadie crea que es una superación
tirar abajo las disciplinas científicas para imponer una especie de interdisciplina permanente en la formación a partir de primer año de las licenciaturas, por ejemplo, de las carreras de grado. Hay interdisciplina porque hay disciplina. El inter implica entre disciplinas, es decir, supone las disciplinas la interdisciplina, ¿no? La idea que sí algunos han tenido, por ejemplo, ciertas versiones de la teoría sistémica de que todos los discursos son reductibles a una versión en términos de teoría de sistema y por lo tanto podríamos imponer una especie de versión generalizada de la ciencia como única. Ciertas versiones de la teoría de la complejidad a veces se han usado así, ¿no? Bueno, personalmente por lo menos no me parece sano eso porque reduce la variabilidad teórica al uno, digamos. No tenemos que ser sistémicos antes de ser cualquier otra cosa y antes de conocer las diferencias internas a las teorías que hay en cada disciplina, ¿no? Entonces, hay un empobrecimiento radical, digamos, ¿no? De la variabilidad, la pluralidad, la multiplicidad teórica que se da en las disciplinas, ¿no? Así que, bueno, no pongamos interdisciplina a disciplina. Hay disciplinas y por ello también puede haber luego interdisciplinas. Estas son siempre grupales, no hay sujeto interdisciplinar, ¿eh? Hay un sujeto que trabaja interdisciplinariamente con otros. Ahora, que él sintetice la interdisciplina en sí, no, esto no ocurre. Y la pretensión que algunos se autoarrogan de ser sujetos interdisciplinares es bastante espectacularizante, es bastante impactante también, pero es bastante vacua, ¿eh? Desde el punto de vista, digamos, epistémico, ¿no? Lo cierto, entonces, es que si nosotros trabajáramos sobre este tema que yo he planteado, el tema que todos ustedes de diversas maneras conocen por experiencia personal, por experiencia clínica o por reflexión, que es las nuevas formas de la subjetividad constituidas dentro de esto que en un sentido amplio podemos llamar sociedad posmoderna, esta sociedad del vértigo, esta sociedad de la imagen, esta sociedad de la instantaneidad permanente, esta sociedad del goce exigido, esta sociedad del consumo generalizado, los que pueden, claro, los que podemos. Bueno, este tipo de sociedad, ¿no es cierto?, que sobre esta cuestión cultural está sobrepuesta al neoliberalismo como forma de constitución de subjetividad, en el sentido que Michel Foucault trabajó en su última época, es decir, la constitución del emprendedor de sí mismo, digamos que toda la ideología neoliberal constantemente plantea, entonces un individualismo radical, digamos, y un consumismo como ética que reemplaza la ética protestante inicial con la cual se estableció el capitalismo de producción. Bueno, entonces, podríamos grupalmente, yo estoy convencido que sí, potenciar el análisis de estas nuevas formas de subjetividad para poder advertir a partir de esa investigación, entonces, sobre qué tenemos que operar desde lo político, desde lo científico, desde lo educativo, ciertamente, ¿no? Estamos en una universidad, desde lo clínico, estamos en una facultad de psicología, desde lo mediático, que todos lo padecemos, pero también podemos ser actores en la medida en que logremos cambiar un poco las reglas desastrosas que tiene hoy el juego mediático altamente privatizado, y operando sobre estos diversos niveles de lo social, ser capaces de conseguir eso que las redes niegan, las redes sociales, las así llamadas, que es recuperar el debate argumentativo, recuperar la apelación a datos, ¿no? La exigencia de datos, ¿no? Esto bueno, el virus no existe, no se pueden decir esas cosas impunemente, sin embargo hoy sí se las dice con total impunidad y hasta con alguno que aplaude. Entonces, la apelación a datos, la exigencia del rigor argumentativo, que no puede hacer esto, que hay gente que se le pregunta por qué ha salido a manifestar contra la pandemia y no tiene la menor idea
de por qué está ahí, ¿no? Es decir, cuando se le preguntan con detalle, a menudo las cosas que dicen son de un grado de pobreza pasmosa. El respeto entonces por el conocimiento, que hay que recuperarlo, ninguna sacralización del conocimiento, pero sí respeto por el conocimiento, es decir, exigencia de rigor cognitivo, la recuperación de la capacidad de espera, de la capacidad de silencio, de la capacidad de ensimismamiento y la constitución necesaria de voluntad a largo plazo que tanto se ha perdido. Todo eso, no digo que vamos a hacer milagros con investigaciones, pero vamos a empezar a pensar mejor en una investigación interdisciplinar cómo operar sobre estos fenómenos que nos atañen sin duda y en parte nos afligen en este momento. Bueno, muchas gracias y quedo abierto al diálogo. Gracias. Muy bueno, Roberto. No has superado las expectativas. Gracias, Félix. No sé si quieren formular algunas preguntas, la pueden hacer a través del chat y yo las paso, o si alguien quiere formularla directamente, pida la palabra y le transmitimos. Yo, mientras ustedes van pensando qué le pueden preguntar, yo creo que has hecho esto es como un caldo honor Suiza, que hay que meterlo en agua y se nos va a hacer un buen puchero, porque has concentrado, y esto es imposible. Acá, Sandra, tienes la posibilidad de organizar un seminario para debatir estas cuestiones que tú has marcado y que, como bien yo señalaba de tu carácter, metes los dedos como diciendo, meto los dedos acá, pero no quise decir nada. Has dicho cosas muy fuertes para la academia, con una cara de ingenuidad muy, muy grande. Y a mí hay una cuestión, digamos, la propuesta que tú haces, yo creo que es muy clara, está grabada, se puede volver, pero hay una cosa que no quiero dejar de pasar de todo esto que tú has dicho, y una referida a la psicología, ¿no? Esto que tú has puesto, has dicho en un momento, la psicología es un archipiélago de inconmensurabilidades que no dialogan entre sí, y lo señalo porque uno de los estándares de la acreditación de la carrera, que la UAPSI, y acá está la decana, gritan, es diversidad teórica metodológica, ¿no? Que se puso ahí, yo creo, en un rapto de políticamente correcto, pero ni siquiera se reflexionó que se estaba poniendo ahí, ¿no? Cuando tenemos un debate interno que no lo podemos dejar de no enfrentar, entre si la psicología tiene un sentido, seguir nombrándola como tal, o si el psicoanálisis tiene un sentido de ser nombrado como tal, o si psicoanálisis sí, o si psicología no. O sea, este es un debate, es decir, cuando tú dices, y a mí me parece fabuloso lo que aclara, es decir, la interdisciplina no es cualquier cosa, la interdisciplina no elimina la disciplina, pero ¿qué pasa como en el caso de la psicología, donde la disciplina todavía no sabe qué es? Entonces hay un debate ahí que me parece a zanjar. Cuando esa diversidad teórica no se ha analizado como se ha analizado en la sociología, como se ha analizado en la antropología, donde hay una historia del campo disciplinario, y acá se transforma en cosas como corriente psicológica, desarrollos psicológicos. Ni siquiera se habla de teorías, son cosas que fluyen, como diciendo, bueno, la tenemos que poner en el plan de estudio porque tiene que pasar por ahí, ¿no? Y entonces Piaget ya murió, independientemente de que nosotros podemos ser críticos con la posición de Piaget, hay muchos, pero Piaget no ha muerto en cuanto a marco teórico como tal. Entonces, esto es un punto que a mí me parece importante en el campo de la psicología,
independientemente de la cuestión ya más práctica que tú planteas, decir, bueno, vamos a investigar interdisciplinariamente, vamos a constituir un equipo interdisciplinario y esto lo podemos hacer simultáneamente en los dos debates. Esa es una cosa. Y la otra que me parece que no se puede postergar más es discutir este tema de la interdisciplina, que es discutir a su vez la disciplina, ligado a la formación de los profesionales, a la formación en la universidad, concretamente al plan de estudio. Los planes de estudio, nosotros que estamos encarando investigaciones en el campo de, digamos, de la formación, digamos, en investigación, incluso lo hemos encarado en este momento a todas las carreras de psicología pública. Los planes de estudio siguen un modelo tradicional de la ilustración, de la primera ilustración, que van paso a paso en una escalera ascendente, donde la investigación, como el caso de psicología, está al final de la escalera. Y entonces todo lo demás es ir acumulando al mejor estilo Locke, desde mi punto de vista. Es decir, ni siquiera la cuestión. Entonces, la modificación de los planes de estudio desde una perspectiva disciplinaria, acá en Rosario, la única carrera que se atrevió y que a mí me parece orgulloso porque fue una mujer, fue la doctora Chiara, que se plantó que yo creo que le ha costado dolores y 5 bypass, y se plantó y dijo, se acabó esto, ¿no? Y introdujo, después vinieron las lluvias de crítica y demás, pero yo creo y conozco por Santa Fe y Rosario en la formación en medicina, que nunca volvieron a ser los mismos, y Raquel hoy estará disfrutando en su hogar leyendo filosofía y temas de complejidad. Pero produjo un cambio, una transformación. Nosotros en psicología es como da la Calacifolari, esto se terminó, cada cual juntará su papel, todos han cumplido con su deber y luego no pasa absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que acá entre la investigación y eso, y otra cuestión que quiero agregar, el auge de la investigación en psicología, que hay que considerarlo en esta polémica, viene cuando el programa de incentivo, más, yo fui el primer secretario nombrado como secretario de Ciencia y Tecnología, palabra que incluso a Ovide yo le dije, saca tecnología porque ¿cómo lo vamos a justificar desde la psicología? Entonces otros le ponían ciencia y técnica, no nos aclarábamos ni en los términos. Y entonces, a la voz de Aura, como en un pericón nacional que decía Ovide, cada cual agarró su pareja y se puso a investigar. Hay gente que no tenía la más puta idea, incluso de lo que era. Y entonces nosotros tenemos una investigación que está ligada a la docencia, es decir, nosotros nos acostamos un día siendo docente y nos levantamos al otro día diciendo, usted es docente investigador. Y entonces, no es lo mismo ese tipo de investigación que forma parte de la academia, digamos, que una investigación más como sistemáticamente en un organismo que se dedica exclusivamente a la investigación. Entonces, a mí me pareció muy loable esto que tú dices de que hay cuestiones complejas dentro de la disciplina y hay posibilidad de hacer investigación disciplinaria, pero eso va a estar condicionado a que nosotros podamos mover los tableros de las tramas, digamos, de los planes de estudio y que reflexionemos qué tipo de investigación es la que tenemos que hacer. Esto es lo que se me ocurrió como cosa que me dispara y que me parece que hay que aprovechar de tu saber. Por eso yo digo que esto no puede quedar acá y quiero que quede grabado, que no tiene que quedar acá, tiene que seguir avanzando. Y si no, que la historia nos condene a todos los que participamos de estos proyectos como tal. Bueno, ojalá Félix esto, bueno, dispare cosas que ustedes seguirán trabajando y produciendo. Yo, bueno, simplemente tengo esta intervención y si alguna vez me toca otra, pues haré. Pero digo, es un proceso que a ustedes les toca allí como institución. Alguien habló de posverdad por ahí. Bueno, es un tema que yo trabajé precisamente ahí en la facultad hace 3 años. Está escrito la conferencia. Así que el tema de la posverdad es un subtema de todo esto de que hemos hablado. No hice referencia específica, pero bueno, cuando hablo de aquello de
vas a decir lo que quiero que diga, etcétera. Está claro que la posverdad es un aspecto decisivo de esta subjetividad contemporánea en la cual cualquier tipo, a ver, ya no importa el régimen de si algo es verdadero o falso, ¿no? Que no es lo mismo que todo sea mentira, no, es que ya no importa si es verdad o no, digamos, da lo mismo, se tiene un único régimen completamente homogéneo, frente al cual, por lo tanto, que algo sea verdadero o deje de serlo es por completo indiferente, ¿no? Así que es todo un tema. Eso es algo que alguien escribió aquí al pie del chat, no respondo con esto a lo de Félix. Bueno, lo de Félix es una enorme cuestión y claro, ahí sí ya meter los dedos en estas discusiones institucionales en las cuales no conozco muy bien cómo estén, puede ser poco responsable. Pero sí diré 2 o 3 palabras que ustedes tomarán desde su lugar, por si alguna sirve. Yo creo que no debiera plantearse que el que una determinada línea teórica se asuma como la más válida, como aquella compartida por la mayoría, etcétera, cosa que además creo que coincide con aquella a la que yo adscribo, pero sin embargo me parece que eso no debiera confundirse con que debiera ser exclusiva, ¿no? Porque esa debiera ser una elección que alguien hace conociendo diversas opciones, ¿no? Si en cambio no es una elección, sino que es lo que está, porque suele producir un efecto paradojal, ¿no? A largo plazo todo el mundo se pone en contra de esto porque es lo que me imponen, digamos, ¿no? Entonces es bueno que haya un cierto pluralismo inicial de opciones y después, sí, las profundizaciones que corresponden en cada una de las líneas, ¿no? Creo que esto, en fin, responde a algo de lo que sugería Félix. El tema de la investigación, bueno, es todo un tema, porque es cierto, hubo mucha improvisación en la investigación, no estuvo mal de cualquier modo, es todo un tema esto del sistema de incentivos, por supuesto que trae problemas de competitividades, trae falsos investigadores, pero la verdad es que en la facultad en que yo estaba había 8 investigadores, entraron los incentivos y pasó a haber 40. Alguien dirá, se recibieron de investigadores al día siguiente y algo de improvisación sin duda hubo, pero algo se aprendió en el camino y efectivamente se produjo mucho más. O sea, yo creo que tuvo un rol, yo diría en un sentido genérico, más bien positivo que negativo, de dedicarse a tener que investigar, pero esto trajo sin duda problemas secundarios, ¿no? Uno tiene que ver con investigación y docencia. Alguien dijo ahí, se dejó de lado la docencia da menos prestigio que la investigación, la docencia no se evalúa diferencialmente, como si la investigación, con lo cual dar un mal curso y un buen curso a menudo es casi lo mismo, rara vez queda suficientemente registrado, pero una mala investigación y una buena investigación en cambio tienen un efecto incluso hacia afuera de la institución. Entonces, bueno, la investigación brilla más y esto puede secundarizar la docencia, efectivamente, ¿no? Así que hubo una época que se pensó en un incentivo a la docencia, que no me acuerdo por qué finalmente no fue otorgado, pero no hubiera estado mal, porque así como la investigación por sí misma, vale hacer mejor investigación que la que hacen otros, o hacer investigación cuando otros no la hacen, y que esto haga una diferenciación, también vale hacerla siempre que no sea una enorme diferenciación, porque entonces sí, ya pasamos a un régimen neoliberal donde todo se traduce en dinero. Pero en una investigación que permita, como es el incentivo y que es algo menor, no es importante desde el punto de vista económico, bueno, pero sí permite un reconocimiento a la calidad de la producción. Otro problema es la investigación en psicoanálisis, porque yo soy miembro de un comité académico de un doctorado en psicología, y se da permanentemente que la gente que hace psicoanálisis cree que investigar en psicoanálisis es llevar lo que se hace en clínica al campo de la reflexión posterior. No, eso no es hacer una investigación, ¿no? En un sentido estricto. Por supuesto que hay muchísimas cosas que se pueden sistematizar desde la clínica, pero una investigación no es un trabajo clínico. El trabajo clínico tiene una función que es distinta de la investigación, es la cura. Entonces, se está en otra cosa. Por lo tanto, ¿cómo se investiga en psicoanálisis? Y el psicoanálisis, desde Freud, desde Lacan y Klein, bueno, fue siempre
dar razón de la clínica a nivel de lo escrito, ¿no? Pero la investigación es algo diferente de eso. Entonces, alguien podrá decir, bueno, pues entonces no hay investigación propiamente psicoanalítica. Bueno, se podría decir eso en términos psicoanalíticos puros, por lo tanto no hay que investigar. Ahora, si alguien quiere investigar psicoanalíticamente, y hay muchos que quieren, tendrá que ver qué hace, y ahí se arman líos importantes, porque se suele tomar las investigaciones cualitativas sin más. Y es cierto que la investigación cualitativa tiene un formato que puede funcionar bien para psicoanálisis, pero hay que adaptarla a la teoría psicoanalítica, ¿no? Porque la investigación cualitativa es enormemente conciencialista, en tanto viene de la fenomenología generalmente, y por lo tanto es, en ese punto, absolutamente antitética a los principios del psicoanálisis, ¿no? Con lo cual, sí, puede haber, y corresponden, metodologías cualitativas transformadas, no simplemente tal cual venían, ¿no? Así que bueno, en fin, respondo esta serie de cosas un poquito al pasar, pero bueno, vuelvo sobre el comienzo. Me parece importante el hecho de que una facultad de psicología tiene que dar razón de que existen diversas teorías y algo más que existan en el manual, como decía Félix, que diga, bueno, la tendencia, o no, se tiene que aprender un tanto, por supuesto, de Piaget, y por qué no del neoconductismo, ¿no es cierto?, de todas las psicologías objetivistas y de distintas líneas psicoanalíticas, que no es cierto que si Freud viviera sería lacaniano, digamos, ¿no? No estoy seguro de eso, ¿no? Entonces, que Lacan es un cierto retorno a Freud, sin duda, pero no es cualquier retorno a Freud, y por lo tanto no es el retorno a Freud, se puede retornar a Freud por otros caminos. Entonces, bueno, también en psicoanálisis tiene que haber una pluralidad de miradas y después cada uno decide, ¿no? Ciertamente, Lacan es capital, digamos, ¿no? Pero eso no significa que sea una opción a priori que cualquiera y todos debieran tomar, ¿no? Bueno, dejo allí estas reflexiones que sé que seguramente no dejan de tener algo de incitativo, pero que, bueno, tienen que ver con temas centrales, me parece, la organización curricular en una facultad de psicología. Voy a plantear algo, si me permiten. Muchas gracias, Roberto, la verdad que excelente. Creo que abre, así como decía Félix, bueno, es un caldo que abre efervescencia, digamos, creo que abre muchísimas puntas. Me parece que es bien interesante, digamos, el planteo que está haciendo en términos de que permite problematizar los objetos de conocimiento, permite problematizar los objetos de la investigación, digamos, y cómo pensar la construcción de la subjetividad, la contemporaneidad, digamos, desde una perspectiva, desde una epistemología, digamos, interdisciplinaria. Creo que nos trae también el problema, digamos, en relación a la formación, digamos, no solo de cómo pensar, y traigo esto por lo que decía Félix, cómo pensar la formación en términos de problemas, que es lo que ha podido hacer aquí en nuestra universidad, la Facultad de Medicina, es pensar un plan curricular sobre problemas, digamos, y no sobre asignaturas o sobre especificidades, digamos. Pero también en la formación, yo creo que la interdisciplina nos pone en jaque la cuestión metodológica, digamos, en la investigación y en la formación, porque esto nos implica, si yo comprendo, digamos, lo que estamos debatiendo, que tantas veces has planteado la cuestión del grupo, esto nos implica también una docencia realizada, digamos, con este aporte del grupo, pero también un proceso evaluativo en relación a lo colectivo, digamos, situación que en nuestro sistema educativo todavía no está, digamos, en vigencia, sino que apelamos a formar desde una perspectiva, o se podría apelar a formar desde una perspectiva interdisciplinaria. Sin embargo, los procesos evaluativos de los resultados siguen siendo procesos
individuales, ¿no? Digamos, procesos singulares. Eso me parece que también para pensar. Y también me parece que bien interesante esta cuestión de cuando apelabas a recuperar la apelación de los datos, recuperar la argumentación, recuperar el respeto por el conocimiento, recuperar la adecuación metodológica y teórica de las cuestiones que investigamos, porque también a veces este sistema vorágine de la investigación que nos llevó desde la década del 90 con los incentivos, digamos, muchas veces ha banalizado o ha desprestigiado los hallazgos de las investigaciones, ¿no? Digamos, ya ha como despreciado cierta situación o cierta necesidad de construir un conocimiento adecuado también a las necesidades que tenemos, ¿no? Y con esto enlazo la cuestión que planteaba Félix inicialmente en relación a la política de la investigación, cómo pensar, digamos, que la producción de conocimiento científico también sea correspondiente, o sea, solidario, podríamos decir, a las necesidades de los problemas que tenemos, digamos, en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, un poco quería hacer este comentario, creo que abre a muchísimas cuestiones en la presentación. Siempre Félix es un buen maestro también, digamos, y en esos términos abre a cosas nuevas. Para mí, el trabajo junto a él siempre ha sido, hace una década, digamos, que estamos juntos, y ha sido provocador, y creo que tomo por lo menos dos situaciones que nos ha dejado, además de muchas otras, digamos, en este panel, que es la cuestión de, bueno, de recuperar tu escritura, Roberto, digamos, y también la cuestión, digamos, de la posibilidad, creo yo, de poder seguir profundizando todas estas cuestiones, digamos, tan interesantes que nos atraviesan en la investigación, pero también nos atraviesan, digamos, como formadores, como docentes, digamos, como enseñantes, digamos, en el campo de la psicología. Quería hacer ese comentario y dejo la palabra a otros y a otras que quieran también sumarse. Yo entiendo que estamos un poquito cerca de la hora, lo digo yo, pero capaz que no es así. Si no es así, no tengo problema en estar más tiempo, me habían dicho 25, quedan 5 minutos. Hay muchas cosas condensadas muy interesantes en lo que has dicho recién, ¿no? Esto de la vorágine, ¿no? Las evaluaciones de investigación tendrían que ser cada 3 años, ¿no? Una investigación en un año, ¿qué puede producir? ¿No? O sea, terminamos con una serie de cosas absurdas donde uno pone como evaluación de la investigación de este año todas las publicaciones que corresponden a investigaciones anteriores. Así que, bueno, eso de la vorágine, totalmente de acuerdo. Yo decía, el sistema de incentivos como tal ayudó a calificar, a que más gente se dedicara a investigación y a incluso calificar diferencialmente lo que hacían sin que tuviera importante impacto económico, y eso me parece importante para evitar una desigualación que sería muy neoliberal, individualista, pero la velocidad de las evaluaciones ha sido pésima, ¿no? El tema de trabajar sobre problemas, bueno, este es un tema largo, no lo puedo desarrollar acá, pero lo sintetizaría en esto. La UAM Xochimilco, a la cual perteneció como docente el subcomandante Marcos, allá en México, tiene un modo modular de currículum, de organización curricular que organiza por problemas la enseñanza. Y esto también tiene problemas, ¿eh? Por ejemplo, que se pierde la unidad teórica, uno sobre distintos objetos de aplicación no logra a veces recuperar el conjunto de los contenidos que corresponden a la unidad conceptual de una teoría, ¿no? Y esto no es problema menor. Se llegó a plantear en algunos lugares, y no por razones ideológicas,
que se presente para trabajar psicólogos, excepto de la UAM Xochimilco, ¿no? O sea, así aparecían en las empresas, ponían sus avisos en México. Yo creo que puede haber momentos de síntesis y de, es decir, de, digamos, analítica, teórica y sintética aplicativa en una sola asignatura, ¿no? Es decir, que tienen que haber momentos analíticos y sintéticos, momentos teóricos y aplicados, ¿no? Pero no todo aplicado, ¿no? Porque eso, es decir, operar de ese modo, yo creo que tiene problemas epistemológicos importantes. Lo mismo en cuanto a lo individual y lo colectivo, creo que evidentemente hay una dimensión individual de lo que uno hace, incluso dentro de un grupo, ¿no? Uno está en el grupo, pero no está de cualquier modo, no todos estamos igual, se puede analizar lo individual, pero hay momentos y logros que son grupales, y es un gran aprendizaje, no solo teórico, sino también ideológico, el trabajar grupalmente y ser evaluado grupalmente. Bueno, digo estas cosas muy a la rápida por esto del tiempo, pero bueno, dejo abierto si hubiera nuevas intervenciones. Bueno, como no hay más intervenciones, no queremos tampoco hacerte un abuso de tu tiempo. Agradecerte enormemente, Roberto, y nada, que siempre nos aportas y como dije al principio, sos un vino tinto cuyano. Bueno, muchas gracias. Ojalá un Malbec. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad que ha sido una ocasión de placer para pensar cosas que me gustan, que me interesan, con gente amiga, con tu presencia, Félix, que es la de un compañero de ruta, ¿verdad? Así que, bueno, realmente, y con una universidad que, como les he dicho, quiero singularmente, he ido muchísimas veces, la terminal de ómnibus de Rosario me es enormemente familiar. Así que bueno, un gusto muy grande. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Bueno, a todos y a todas, muchas gracias por vuestra presencia y esperemos que haya sido de vuestro agrado. Gracias, Feli, gracias, Roberto, gracias a todos. Gracias, Soledad. Muchas gracias, la verdad que un enorme placer compartir este espacio con ustedes. Ha sido de mucho, pero de mucho aprendizaje, además abre para seguir pensando un montón de cosas que nos están convocando en este tiempo. Muchas gracias. Gracias entonces, hasta luego. Adiós. Adiós.